¿Qué hacer si se enciende la luz de la temperatura del Cherry Orinoco, A3? Existen dos motivos para que esta luz, testigo luminoso, se encienda. 1. Si el testigo se enciende y se mantiene fijo, eso indica que el nivel del refrigerante está bajo. Para ello abra el recipiente del refrigerante del motor después de haber reposado por lo menos por 1 hora y llénelo hasta la marca max de este. Verifique posibles fugas. 2. Si el testigo se enciende en forma intermitente y se queda así por un tiempo. Cuando vuelve a encender el carro después de haberlo usado. Para este caso usted apaga y vuelve a encender el carro y el testigo se apaga. B. Cuando se desplaza en el carro y aparte de que se enciende en forma intermitente, también la aguja del indicador de temperatura baja drásticamente a 50. La solución temporal es acelerar un poco. Ahora, si esto está acompañado de jaloneos del motor y aún así no se corrige, estaciónese a un lado de la vía, apague el carro y vuélvalo a encender. Cuando se identifican los síntomas del punto 2, la falla es del sensor de temperatura del refrigerante, el cual describiremos más adelante. Sensor de temperatura del refrigerante, Engine Coolant Temperature ECT. ¿Qué es el sensor ECT? El sensor ECT es un sensor del tipo NTC, Negative Temperature Coefficient, y de forma básica indica que la resistencia del sensor baja cuando la temperatura se eleva. Este sensor va ubicado en la caja del termostato o como se conoce toma de agua. El sensor de temperatura del refrigerante utiliza un termistor y la resistencia de este varía de acuerdo con la temperatura. ¿Cómo funciona el sensor ECT? Su función es informar a la ECM para que éste calcule la entrega de combustible, la sincronización del tiempo y el control de la válvula EGR, Exhaust Gas Recirculation, de igual forma para activar o desactivar el ventilador del radiador. Esta señal, por no ser lineal, es entregada al módulo del control del motor, ECM, para que la convierta en indicativo de temperatura del refrigerante. Cuando el motor está frío, el ECM multiplica el tiempo de inyección de combustible al igual que la duración de ignición, basándose en la información de la temperatura del refrigerante con el objetivo de que no se apague el motor. En caso de que la señal de temperatura del refrigerante de motor sea más baja que el rango mínimo para la operación normal, se enciende en el tablero la luz Check Engine. Problemas asociados a un sensor de temperatura de refrigerante. Recordemos no confundir el sensor de temperatura del motor, el sensor de temperatura de refrigerante de motor y el Thermo Switch, pues son tres dispositivos diferentes. Algunos de los problemas que se asocian a fallos en el sensor de temperatura del refrigerante son: consumo excesivo de combustible, mínima o ralentí inestable, problemas para encender el auto en frío, problemas en el arranque, con el motor a temperatura óptima de funcionamiento, caliente, problemas con la activación de los electroventiladores. Problemas detectados en el Cherry Orinoco. Jaloneos del motor al acelerar. A medida que se agrava el problema, estos son más fuertes. Cuando el problema está muy avanzado, se encienden los electroventiladores al girar la llave de encendido accesorio y estando el carro a temperatura ambiente. Una interrupción de la señal de temperatura del refrigerante, o agua como muchos lo conocen, producirá un incremento del consumo de aceite, inestabilidad de ralentí y un incremento de las emisiones por el tubo de escape. Valores resistivos de este sensor para verificar el funcionamiento correcto del sensor. La resistencia en la mayoría de los sensores es de unos 2,5 kiloohmios para 20 grados Celsius de temperatura del refrigerante y se usa como señal de control para el sistema de inyección.
La resistencia es de unos 0,05 kiloohmios para 80 grados Celsius del refrigerante y se usa como señal de instrumentación en el panel de instrumentos. Este es el sensor de temperatura del refrigerante, el cual responde a las siguientes especificaciones. Denominación en inglés. Sensor, Water Temperature, número de parte Cherry. A113617011. Fabricante. Bosch, número de parte. 0280130113. Según la página http://www.freeway.com, esta pieza es compatible con los siguientes modelos Cherry. A1, A3, A5, QQ6 Tigo E-Star, así como a los siguientes motores. SQR473, SQR481, SQR484. Pruebas del sensor y del cableado. 1. Primero ubicamos el sensor, está al lado de la bobina y sobre la carcasa del termostato. Para acceder a él con mayor comodidad, abrimos espacio apartando la manguera del sistema de recuperación de gases, el ramal de cables que conecta al sensor de posicionamiento del árbol de levas, la bobina de encendido y el presente sensor. Desconectamos los sensores antes mencionados. 2. Ahora presionamos el seguro del conector y lo retiramos. Prueba del sensor de temperatura del refrigerante. Proceda con precaución para las próximas pruebas, ya que es posible que se active el electroventilador. De ser así, espere a que se apague. 1. El sensor ya desconectado. 2. En el multímetro seleccionamos la escala 20 kiloohmios. 3. Colocamos cada punta de prueba en cada terminal del sensor. No importa la polaridad. Esta prueba se hizo con el vehículo completamente frío. 4. El resultado para este caso fue de 1,76 kiloohmios, lo que nos indica que la temperatura del refrigerante está alrededor de los 30 grados, si tomamos en cuenta que la base según la ficha técnica de Bosch es de 2,50 kiloohmios a una temperatura de 20 grados. Otra prueba hecha el día anterior arrojó una resistencia de 7,11 kiloohmios, lo cual nos indica que este sensor está dañado. Estas pruebas se realizaron a una temperatura ambiental de 23 grados aproximadamente y, a la misma hora. Verificación cableado del sensor. 1. El conector tiene dos terminales, los cuales son 1. Cable negativo o tierra que viene de la ECM. 2. Cable positivo, que viene de la ECM. 2. Seleccionamos la escala 20 voltios del multímetro y conectamos la punta negativa a alguna tierra, en este caso la conectamos al borne negativo de la batería. 3. Con carácter puramente didáctico introducimos un clip en el terminal 2 del conector, seguidamente giramos la llave de encendido a la posición accesorios. 4. El resultado son casi los 5 voltios completos. Si lo conecta al sensor, enciende el carro y lo mide, el valor disminuirá ya que habrá un consumo de corriente por parte del sensor. Instalación y prueba del sensor de temperatura del refrigerante.
Esta es la presentación del sensor original, vea en la foto que es Bosch y el número de parte es 0280 130 113. Este sensor se puede probar midiéndole la resistencia mientras frota la parte inferior del mismo, esto haría que se calentase, creando un descenso en la lectura de la resistencia. También puede calentar el sensor con un yesquero. 1. Procedemos a sacar el sensor dañado, para ello introducimos un dado de 19 milímetros largo en el sensor y lo giramos en sentido antihorario. 2. Ya fuera el viejo, lo comparamos con el nuevo. 1. Ahora introducimos el nuevo sensor, para ello usamos el mismo dado que usamos para sacarlo, no lo apriete en forma excesiva ni le coloque ningún tipo de silicón a la rosca, ya que esta le sirve de tierra al sensor. Como con el sensor viejo, colocamos el selector del multímetro en 20 kiloohmios y medimos la resistencia. 2. Este es el resultado de la medición. 1,71 kiloohmios, lo cual nos indica que la temperatura del refrigerante está en el orden de los 30 grados promedio, a una temperatura ambiental de 23 grados aproximadamente. 3. Ahora conectamos. Sensor de posición del árbol de levas. Sensor de temperatura del refrigerante. Bobina de encendido. Podemos probar el correcto funcionamiento encendiendo el carro por unos minutos, luego lo apagamos y dejamos reposar por unos minutos, le medimos la resistencia al sensor cuyo valor debe de ser mucho más bajo, ya que subió la temperatura del motor. Gracias por la visita. Si te gustó, dame un like.